In today's troubled world, people are wondering where we are headed. Revelation Today presents the answers. Bible prophecy reveals what the future holds in store. Revelation Today, presented by John Bradshaw. Muy buenas tardes y bienvenidos a Apocalipsis hoy. Estas presentaciones sobre la profecía bíblica y cómo se relaciona al siglo XXI, es decir, cómo se relaciona con nosotros. Me llamo Yves Monnier y yo soy vuestro anfitrión esta tarde aquí en Las Vegas, Nevada. Estamos contentos de ver este hermoso grupo aquí. No hay mejor manera de terminar el día que siendo inspirados por la palabra de Dios. No me olvido, también quiero dar la bienvenida a todos los que me están escuchando alrededor del mundo. Hay muchos grupos en diferentes lugares. Hemos recibido nuevas de muchos lugares. Hay un grupo en Blythe, California. Si nos dices que nos estás viendo y cuánta gente lo están viendo en tu casa, quizá a lo mejor te vamos a mencionar y te vamos a mandar saludos desde aquí. Algo interesante pasa cuando una persona decide venir al mejor programa en Las Vegas. ¿Saben qué es lo que sucede? Cosas suceden. El fin de semana pasado hubo un show de novias y nos acabaron con todo el estacionamiento y tuvimos que ir nosotros al otro aparcamiento de arriba. Es un poquito decepcionante. Y este fin de semana, como han oído, hemos tenido el show de las armas. No sé si eso es bueno o no, no sé si gente que camina en el parking lot con las escopetas y la munición. Ay, ay, ay. Pero lo mismo sucedió. Esta mañana los que vinimos tuvieron que caminar desde el otro parking arriba de la montañita. Algo sucede siempre que queremos hacer algo bueno, ¿verdad? Y yo pienso que es para interferir con el hecho de que tú vienes aquí a estas reuniones. ¿Es cierto o no? Lo que sucede es que uno tiene que tomar una decisión de no importa lo que suceda, venir. Yo no pienso que estas interferencias son coincidencia. Yo estoy seguro que el diablo es el que está diciendo no quiero que esta gente, Dios piensa que eres hermoso, pero que esta gente hermosa asistan a este seminario porque van a recibir noticias nuevas y enseñanzas que les pueden cambiar su vida. El diablo viene para robar, hurtar, matar y estorbar. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y esa es la última cosa que el diablo quiere, que tengas vida abundante. Por eso sigue viniendo, no dejes que las cosas te interfieran, que te estorben, sino ven cada día. Recuerda, mañana por la noche tenemos un tremendo programa, mañana no tenemos, el lunes no tenemos, pero el martes tenemos un tremendo programa. Vamos a cambiar un poquito las cosas hoy. Ahora normalmente vamos a introducir a la música, pero hoy quiero dar la bienvenida a John Bradshaw. Me alegro de verte. Voy a ponerme aquí a este lado. Vamos a hacer las preguntas al principio. ¿Les parece bien? Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí esta noche. Vamos a ir a las preguntas directamente. Aunque no lleguemos a todas, pero vamos a intentar. Tenemos un montón aquí. Haremos eso al final.
Esa está bien, vamos a leer esa. El Señor puede perdonar todos los pecados, no importa qué malos sean. Dice la Biblia que Dios está listo para perdonar. Dios no es un Dios que tenemos que calmar. El Señor está deseando de perdonarnos. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Donde abunda el pecado, la gracia abunda mucho más. Ahora hay un pecado que la Biblia llama el pecado contra el Espíritu Santo, pero el Señor ese no lo perdona. Pero cuando hablamos del pecado del Espíritu Santo es otro asunto y ya lo explicaré después. ¿Puedes explicarnos la Trinidad? Yo sé que no es fácil. No, no es fácil. Voy a tomar solamente 90 segundos para explicar algo que uno puede estudiar por toda una vida, la Trinidad. La palabra bíblica es la divinidad. La Biblia enseña que son tres personas, pero un solo Dios. Es decir, hay tres diferentes personas distintas. Pero la divinidad no es una persona haciendo tres labores. No, es un Dios, pero tres personas. Por eso la primera persona es el Padre. El otro miembro de la divinidad es el Hijo. Jesucristo es el Hijo, no tenemos problema con eso. Y entonces está el Espíritu Santo, que es también una persona distinta, diferente, y es Dios también. Los tres son dioses. Los tres son Dios. Ananías dice en Hechos que pecaron contra el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo, cuando uno peca contra el Espíritu Santo, peca contra Dios. Es decir, que las tres personas son Dios. No son tres dioses, es un Dios, pero tres personas individuales. Es difícil de comprender porque a veces quisiéramos saber todos los detalles y comprender cómo es la naturaleza divina. Y eso es algo de verdad misterioso, es algo difícil. No podemos abarcar con nuestra mente finita cómo es la naturaleza de Dios, pero sí podemos saber que, por ejemplo, en el bautismo de Jesús vimos a Jesús que estaba bautizado, es decir, el Hijo, al Padre cuando habló y dijo, este es mi Hijo amado, y el Espíritu Santo que se manifestó en forma de paloma. Los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que la Biblia dice, aunque quizá para algunos no sea satisfactorio, pero recuerden, son tres personas, un solo Dios. Iremos estudiando más esto conforme avancemos, pero recuerden, esto es un misterio. ¿Equivale un día a un año siempre en la Biblia o solamente es en la Biblia, en Daniel y Apocalipsis? Hemos visto que en la profecía bíblica un día equivale a un año, representa un año. Y eso lo vemos en varios textos, en Números, en Daniel, en Ezequiel, etc. Y lo vemos en la profecía de los 2300 días, desde los días de Daniel hasta el fin del mundo. Son 2300 años. Igual que la profecía dice que una bestia representa una nación, aunque las bestias normales son bestias, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de un lenguaje figurativo, de un lenguaje simbólico. Por eso cuando dice que habla de días, son días literales. Por ejemplo, cuando Cristo resucitó en el tercer día, son días normales de 24 horas. Pero en la profecía es donde un día equivale a un año. Tú dijiste que no hay ovnis, que no hay platillos volantes. En Ezequiel 1, en la iglesia donde yo asistí antes, el pastor dijo que en ese capítulo muestra que hay platillos volantes. ¿Qué dice Ezequiel capítulo 1? Con todo respeto, el pastor ese que dijo eso, yo pienso que está un poquito confundido.
porque yo no estoy diciendo que los platillos volantes o que no haya extraterrestres, de estos marcianos, hombrecitos verdes que vienen. No, no, eso no. Ahora hay gente que han visto cosas raras y a veces están confundidos. Uno nunca sabe, quizá habían estado fumando algo que no debían de haber fumado. Y a veces van a decir, mira, veo todo el cielo lleno de platillos volantes. Así que deja de fumar eso y vas a dejar de ver platillos volantes. Eso sucede en algunos casos, no siempre, claro. En Ezequiel 1 no está hablando de platillos volantes. Está hablando de los serafines, que son ángeles. Y en el versículo 5 hasta el 10 está hablando de estos serafines. Y del 19 en adelante habla de los seres vivientes, etc. Y de las ruedas de ese carruaje que estaban como envueltas en fuego. Y está hablando en realidad, está refiriéndose al trono de Dios. El trono de Dios que se movía de un lado para otro. No está hablando de los platillos volantes. Ezequiel está intentando explicar en lenguaje humano la visión extraordinaria que él vio del cielo, así que no es así. A ver, parece que tenemos otra nueva pregunta aquí. A ver, hay un carro con las placas, vamos, de California, las placas de California, GRA 7. Ahora tengo 3 preguntas en este. Y dice, ¿en el cielo estarán los esposos y las esposas juntos? La Biblia dice que en el cielo no habrá matrimonio tal como lo conocemos nosotros aquí, pero lo que sí sabemos es que la vida en el cielo va a ser mejor de lo que es aquí. Ahora, que los padres, los hijos, los padres van a estar juntos en el cielo, no lo sabemos. ¿Se imaginan que el esposo y la esposa han estado viviendo aquí durante 40, 50 años y después van al cielo y ni se conocen el uno al otro? ¿Se imaginan? No puede ser. Ahora, lo que sí puedo decir es que allí va a ser mejor que aquí. En el caso de David, el rey tendrá a sus esposas allá en el cielo. Aunque si las tiene, algunas le van a le van a hablarle un poquito, le van a dar una buena regañina. No sabemos, hay cosas que nosotros no sabemos, pero la cuestión es cuántas esposas se van a tener en el cielo. Y a Jesús le hicieron esa pregunta. Una mujer que se casó y se enviudó 7 veces, ¿cuál de ellas va a ser la que se va a casar en el cielo? Bueno, y el Señor le dijo, no, en el cielo no es como aquí en la tierra. Dice Dios, no se puede servir a 2 señores, por eso nada más hay que tener una esposa. La tierra nueva, en el cielo las familias estarán juntas. La Biblia no habla de un 7º cielo. No sabemos cómo va a ser el cielo. Ahora, no sabemos muchas cosas, cómo serán las relaciones en el cielo, si serán diferentes como las que hay aquí. Pero en el cielo, Jesús ascendió al cielo y cuando Jesús regresó, las personas lo reconocieron al Señor. No sabemos exactamente cómo va a funcionar, pero no sabemos si habrá unidades familiares igual que hay aquí en la tierra. Hay cosas que no sabemos, pero sí sabemos una cosa, que va a ser mejor de lo que tenemos aquí en la tierra.
En Génesis 7, Dios le dice a Abraham que todos los hombres tendrían que ser circuncidados. ¿No es eso parte de la ley de Dios? Claro, eso era parte de la ley mosaica. Dije ley mosaica, pero claro, esto fue una ley dada para el pueblo israelita. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, San Pablo habla de esto y en la época en la que los judíos querían que los cristianos fueran también circuncidados. Pero San Pablo dice claramente que la circuncisión no es mandatoria para los cristianos hoy día. No es mandatorio en absoluto para los cristianos hoy día. Ahora, hay algunos que lo hacen opcionalmente, porque todavía hay padres que circuncidan a sus hijos, pero no es necesario de acuerdo a la palabra de Dios. Si le entrego mi vida al Señor, mis pecados pasados surgirán en el juicio. No. Va a haber un juicio, obviamente. Los libros se van a abrir, pero ¿qué va a pasar? Si tú has aceptado a Cristo como tu Salvador, cuando llegue Dios a tu página, va a ver que no hay ninguna lista de pecados, porque dice la Biblia que Cristo ya te perdonó y te limpió completamente. Así que no necesitas preocuparte por eso. Si has vivido una vida llena de pecados y de problemas, pero si has aceptado a Cristo, has sido perdonado. No tienes que preocuparte. A ver, el Señor no te va a llamar la atención sobre esto y lo otro, porque el Señor te perdonó. Y eso es lo que sucede cuando nosotros pedimos perdón al Señor. Él elimina, erradica el pecado de tu registro. Ahora, si no has aceptado a Cristo, es cuando entonces vas a tener que dar cuentas al Señor por las cosas malas que has hecho. Pero mientras que tú has aceptado a Cristo, no tienes por qué preocuparte de nada en absoluto. ¿Cómo es que en el cielo se necesita purificar algo, se puede limpiar algo, si en el cielo no hay nada sucio? Bueno, recuerda que estamos hablando también de un símbolo. Cuando en el santuario terrenal se traían los animales y se sacrificaban por el pecado de la persona, simbólicamente el pecado pasaba del pecador al cordero y del cordero al santuario. Eso sucedía cada día, pero al final del año, en el día de la expiación, el santuario era purificado, era limpiado, ¿ok? Eso era símbolo del juicio final. Ahora, nosotros sabemos que en el cielo no hay una mancha negra en el cielo cuando tú cometes un pecado aquí. Está hablando simbólicamente, ¿no? Es decir, quisiera que suene bien y que no suene mal lo que voy a decir. Cuando pecamos, estamos perdonados completamente, no hay duda de eso. Pero en el gran juicio, en el juicio final, en Daniel 8, la Biblia dice que en ese día el registro de los pecados de los que han aceptado a Cristo está completamente eliminado, limpio. Es una manera que el Señor usa para explicar que es una ilustración, que lo que sucedía en el santuario terrenal es una ilustración, es una manera para que entendiéramos el perdón de Dios. Y el juicio en realidad tiene que ver solamente para determinar quiénes van a salvarse y quiénes no se van a salvar. No es cuestión de que se limpia con una detergente ni con un cepillo en absoluto. Lo que Dios está haciendo es ratificar la decisión que tú has tomado en esta vida. Si tú has aceptado a Cristo, ya estás automáticamente salvo. Ahora, si no has aceptado a Cristo, entonces es cuando el Señor demuestra que esa persona entonces no merecía ser salva. Es decir, Dios honra nuestra decisión, respeta nuestra decisión y en el juicio lo que se decide es para el beneficio de los demás, no para el beneficio de Dios. ¿Quiénes son los 144.000? Bueno, eso Dios mediante lo veremos otro día. Otra pregunta antes de que se me olvide.
¿Van los animales al cielo? ¿Hay alguien aquí de esa asociación de los animales? Porque si digo algo erróneo me van a poner un cartel afuera o algo. La Biblia dice que Dios ama a los animales porque Dios los creó. Y dice la Biblia que en el cielo va a haber muchos animales en la tierra nueva. Dice que el león se acostará con el cordero, etc. Pero lo que pienso que están preguntando es si mi mascota va a ir al cielo. ¿Qué acerca de aquel corderito que tenías tú como mascota cuando eras pequeño? Sweet corn se llamaba, maíz dulce se llamaba. Aquel pobre corderito fue al matadero, pobrecito. Fue al freezer, al congelador que teníamos. Bueno. ¿Las mascotas van al cielo? Bueno, la mejor respuesta que les puedo decir es que la Biblia no dice nada de eso, pero yo pienso que va a haber muchos animales en la tierra nueva. Ahora, lo mejor que puedo decir es, si Dios sabe que para que tú estés feliz en el cielo, tu mascota tiene que estar allí, seguro que va a estar. Lo voy a repetir por si acaso alguien no lo oyó. Si Dios sabe que para que tú estés completamente feliz en el cielo, tu mascota tiene que estar en el cielo, ¿por qué no va a permitir que tu mascota vaya al cielo? Dios tiene poder para hacerlo y Él sabe lo que necesitas para ser completamente feliz. Hiciste esa pregunta, ¿eh? ¿Sabes? ¿Puedes decir quién es el anticristo? Y eso va a ser otra presentación también que vamos a tener la semana que viene. Todo una presentación y vamos a decir claramente y con detalle quién es el anticristo. Y eso es muy importante porque la Biblia habla de ese poder que va a apartar a las personas de la verdad y va a usar todo tipo de métodos para hacerlo. Y esto es muy importante que lo entendamos bien porque hay muchas iglesias que se confunden con este asunto. Pero el Señor quiere que sepamos la verdad. Por eso lo vamos a ver aquí, Dios mediante todo un día. Finalmente, ¿dónde dice la Biblia que el matrimonio es entre un hombre y una mujer? A ver, ¿en qué versículo lo dice? Muy importante esta pregunta. Miren cómo dice en Génesis capítulo 2, después de que Dios creó al hombre, cuando después nos dice en el capítulo 2 un nuevo relato de la creación y dice que el Señor sacó una costilla del cuerpo de Adán, hizo una mujer y la trajo a Adán y dijo a Adán, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y entonces dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Yo sé que lo que en realidad la pregunta no es tanto eso. La pregunta probablemente quiere saber acerca de la pregunta más extensa, más amplia, que es el asunto de, a ver, déjenme que pueda pasar en este campo de minas, por así decir. Si yo estoy delante de ti y decirte que yo te digo que no es bueno robar, ¿quiere decir eso que yo odio a los que roban? Si les digo que la Biblia dice que está mal, que es incorrecto mentir, ¿quiere decir que yo odio a los que mienten? No, obviamente. Desafortunadamente, este asunto de la homosexualidad se ha convertido en algo tan políticamente sensible que cuando una persona quiere expresar un aspecto moral que no es
cuando la gente habla en contra del estilo de vida homosexual, la gente enseguida asumen que uno está odiando a los homosexuales. Pero la Biblia es clara, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. No hay duda en cuanto a eso. Ahora, la pregunta es cómo tratamos a las personas que no están de acuerdo con nosotros. En este caso, hay personas que llevan estas pancartas hablando en contra de los funerales y que hablan en contra de los homosexuales. Son gente que tienen odio en su corazón. Pero el cristiano no puede tener odio en su corazón. El cristiano tiene que amar a todos, no importa que lo que hagan esté bien o esté mal. Por eso, si una persona ve una cuestión moral diferente de lo que tú lo ves, no tienes que odiarlo, no tienes que ser malo o agresivo, tienes simplemente que intentar convencerlo. Desafortunadamente, la sociedad se ha girado de tal manera que hoy día que uno no puede mencionar ningún asunto moral sin que haya alguien que se ofenda. Porque hay gente que va a decir, bueno, ¿qué puede haber mal con eso? Nos amamos, pueden decir, ¿quién eres tú para decir que nuestra unión es incorrecta? Yo no digo que la unión tuya es incorrecta. Es Dios el que dice que es incorrecto. Y ese es el asunto. Dios es el que lo dice, no soy yo. Así que habiendo dicho esto, eso no quiere decir que no seamos amables. Algunos van a decir que esto que dije no es amable, no es nice. No, Dios ama a todo el mundo. Y puede ser que haya gente que esté incorrecto en eso, pero hay personas que en eso pueden estar equivocados, pero quizá en otras cosas pueden estar más cerca de Dios que otros, así que nosotros no somos quien para juzgar. Así que la Biblia es clara en cuanto a este asunto, pero Dios es amor y Él nos llama porque quiere lo mejor para nosotros. Gracias por vuestras preguntas. Recuerden, sigan poniéndolas en la cajita, vamos a seguir contestándolas lo mejor que podamos. Gracias. Ok, ahora voy a invitar a los ujieres. Se anunció al final, pero vamos a hacerlo ahora. Así que voy a invitar al coro de hombres de la Christian Edition, edición cristiana, y mientras tanto los ujieres se van a preparar para recoger esta ofrenda. Recuerden que esta ofrenda es la manera que ustedes pueden contribuir o colaborar para sufragar parte de los gastos de estas reuniones. Como puedes imaginarse, es muchísimos los gastos que tenemos y esto es una ofrenda de amor. Si puedes dar, da todo lo que puedas, pero te amamos, no queremos ponerte ningún tipo de presión en esta ofrenda. Si no quieres dar o no tienes, no te preocupes, esto es una ofrenda totalmente voluntaria. La edición cristiana nos bendijo con su música hace un rato, y ya pudimos disfrutar de esta música hace unos momentos, y mi esposa estaba tan contenta escuchándoles. Estos cantantes son tremendos y yo dije amén. Así que muchas gracias por venir y gracias por bendecirnos con esta hermosa canción, la última, este último himno.
be quickly changed. At the midnight cry, when Jesus comes again. I look around me, I see prophecies fulfilled, and the signs of the times, they're appearing everywhere. I can almost hear the Father as he says, "Son, get your children." And at the midnight cry, the bride of Christ shall rise. Jesus steps out on a cloud to call his children. The dead in Christ shall rise to meet him in the air. And then those that remain shall be quickly changed. At the midnight cry, when Jesus comes again. And then those that remain shall be quickly changed. At the midnight cry, when Jesus comes again. At the midnight cry, when Jesus comes Magnífico, magnífico. Muchas gracias. Qué maravilloso. Gracias a Dios por este hermoso canto. Aquí estamos. Estamos de nuevo contentos de verles esta noche. Vamos a empezar con la encuesta que tenemos hoy. Ya saben, con su teléfono celular puede hacer el texto, el mensaje de texto al 22333 o puede hacerlo tweet a @Paul o votar a través de revelationtoday.com. Y eso nos ayuda a saber lo que ustedes piensan. La pregunta de hoy es, ¿bajo cuánto estrés te encuentras ahora? ¿Bajo cuánto estrés te encuentras ahora? Y hay 4 respuestas. Casi no lo aguanto. El código de casi no lo aguanto es much stress. Si estás bajo bastante estrés, el código es lots stress. Solo un poco, pero estoy bien, la tercera respuesta, little stress. O ningún estrés, ninguno, entonces no estrés. Así que hay 4 respuestas. ¿Bajo cuánto estrés te encuentras? Casi no lo aguanto, bastante estrés, solo un poco, pero estoy bien, o ningún estrés. Y estas respuestas nos van a ayudar a saber lo que ustedes piensan y enseguida vamos a empezar ya a ver las respuestas conforme están llegando desde aquí en Las Vegas, desde todo Estados Unidos y desde todas las partes del mundo, porque los mensajes que usted manda en su teléfono llegan inmediatamente. Mire,
y estoy ya tanto que no lo aguanto, 19%, mucho, bastante estrés, 33%, poco estrés, 40%, y sin estrés ninguno, 7%. $8 de la gente que no tienen estrés, no tienen hijos, no tienen esposos, no tienen dinero, el mundo es un lugar muy bueno para ellos. ¡Qué bueno! Bueno, está cambiando, cambia poquito dependiendo de las respuestas que van llegando. Ahora fíjense, mucho más de la mitad de las personas dicen que están bajo mucho estrés o casi no lo aguantan. Y esto es interesante saber. Y poco estrés, hay pocas personas. No llegan ni al 50%. Pero gracias porque al responder eso nos ayuda a tener una idea clara de lo que ustedes están pasando en estos momentos en su vida. Muchas gracias. Tendremos otra pregunta también, otra encuesta para mañana. Ok, vamos a empezar de nuevo con oración como hacemos siempre. Hoy vamos a estudiar la señal del Apocalipsis. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque hoy podemos estar ante tu presencia para estudiar tu palabra. Oramos para que tu Espíritu Santo nos dirija y lo mismo que inspiró tu Biblia, nos inspire y nos guíe a nosotros también. Nosotros confiamos que tú nos vas a ayudar y oramos en el nombre de Jesús. Amén. En 1920, los años 20, la sociedad americana estaba cambiando. Empezaron a abrirse lugares, bailes, la gente estaba bailando a una nueva música, un nuevo estilo que se llamaba el jazz. La gente estaban considerando las ideas de un gran filósofo y psiquiatra Freud. La economía era buena, los carros empezaban a hacerse populares. Es más, se les llamó a esta época los locos años 20. Es decir, la gente estaban dejando el pasado y empezando con nuevas ideas. Y fue en esta época, en este tiempo, cuando hubo una ley en el estado de Tennessee que se llamaba la ley de Butler, que esta ley hacía que era ilegal enseñar en las escuelas públicas la teoría de la evolución, porque esa teoría contradice la teoría de la creación de Dios tal como está en la Biblia. Y hubo un maestro, un profesor, que fue llevado a corte precisamente por eso. Y esto creó una gran publicidad. Se le llamó un caso legal, y se le llamó Scopes, así se llamaba el señor. Y en este caso, este juicio se le llamó el juicio de los monos. Y lo que se trataba era la evolución en contra del cristianismo. La pregunta, lo que estaba en juicio era si fue Dios el que creó a este mundo o fue que llegamos a este mundo de alguna otra manera. La Biblia dice que en los últimos días de la historia del mundo este mismo asunto de la creación va a ser muy importante. Porque este juicio del chango, del mono, lo que tenía que ver era sobre si Dios era el creador o si el hombre llegó aquí a través de la evolución. Y en Apocalipsis 13 vamos a ver, ya lo hemos visto, que va a haber un gran poder que va a hacer que adoren a la bestia. ¿Y quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Es decir, y dice en el versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Es decir, que este poder se va a enfocar en esta gran crisis porque todo depende de la cuestión cuál es la adoración verdadera en contraste con la adoración falsa. En el capítulo 14 dice en el versículo 6
que vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad, y esto es lo importante, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, en el capítulo 13 vemos un llamado a adorar a la criatura, a adorar a la bestia, pero en el capítulo 14 tenemos un llamado a adorar a Dios, al Creador. ¿Ven el conflicto? Porque esto es parte del último mensaje que Dios ha enviado a todo el mundo justo antes de que Cristo venga. Por eso es importante para nosotros. En estos versículos, la humanidad, dice Dios, quiere que creemos, que adoremos al Creador, justo antes de que venga, de que regrese Jesús. El Creador de todo es Jesucristo. En Apocalipsis 13 dice: adora a la criatura, a la bestia. Apocalipsis 14, adora al Creador, a Jesucristo. ¿Ven el conflicto? ¿Cómo es que hemos llegado a este punto en el que tenemos que cuestionar, que debatir quién es el Creador? ¿Cómo es que hemos perdido el concepto de que Dios es el Creador? Si vamos a 1831, hubo un barco inglés que se llamaba el Beagle, que fue alrededor del mundo y llegó a las Islas Galápagos, a unas 500 millas del país del Ecuador. Y en ese barco iba un científico que se llamaba Charles Darwin, y él empezó a estudiar los animales que había en esa isla de Galápagos y se dio cuenta que entre las mismas especies de animales había varias variaciones, variedades diferentes. Y entonces él empezó a promover la visión de que las cosas evolucionan. Ahora, él no fue el primero en decir que había evolución, pero fue el primero que popularizó la idea de que los seres humanos también evolucionaron a través de cientos y miles de años. Y esto obviamente esta teoría dejaba sin valor la teoría de la creación tal como dice la Biblia. Por tanto, dejaba sin valor alguno a Dios. Nosotros a veces hemos descubierto quién eran nuestros antepasados, ¿verdad? A veces nosotros no sabemos quién era, pero si siguiéramos de acuerdo a esto, por ejemplo, en mi propia familia, mi familia vinieron desde Canadá y de allá vinieron de Inglaterra, de Canadá y después fueron a Nueva Zelanda. ¿Recuerdan aquella serie de películas que se llamaban Raíces? Hace ya más de 30 años que pasaron esa serie de televisión, pero no puedes olvidar aquel Kunta Kinte, aquella película tan extraordinaria. Era una serie de televisión donde se descubrieron las raíces de aquel señor Kunta Kinte. A todos nos gusta saber cuáles son nuestras raíces, pero hay alguien que dice que de donde tú vienes es de una selva, encima de un árbol, si era un gorila, un chimpancé, un mono, un chango. ¿Cómo que no? Dicen que sí, venimos de los animales, venimos de los animales y no de la creación de Dios, que hemos evolucionado a través de los cientos de años de formas inferiores de vida hasta llegar a donde estamos hoy día. Pero Dios responde a las preguntas de la evolución. No soy crítico de los evolucionistas, de los hombres. Son gente inteligente, que es gente muy estudiosa, pero hay cosas que no pueden responder y Dios es el que tiene la respuesta en última instancia. Y dice que esto es parte del mensaje hacia al mundo en los últimos días. La cuestión de nuestros orígenes, de nuestras raíces, cómo es que estamos aquí. Y entonces el llamado es para adorar al Creador. Y este llamado no es para un grupo o para una religión o para otra religión, no para una raza o para otra raza. Esta llamada para adorar al Creador es para todos. Por eso dice el Señor: para toda nación, tribu, lengua y pueblo.
Y esta pregunta es importante porque se une con el asunto de la adoración correcta. Y esto es vital en el libro de Apocalipsis. Así que imagínense, la lucha es adorar al Creador o adorar a la bestia. La verdadera adoración es lo que está en el corazón de este libro de Apocalipsis. ¿Es que dice la Biblia claramente, da una respuesta específica sobre esto? Claro que sí. Y la Biblia es clara en a quién tenemos que adorar. Si regresemos a la historia antigua de la creación, de acuerdo a lo que dice la Biblia. De acuerdo a eso, la Biblia fue creada en 6 días. Dice, el primer día Dios creó la luz y dijo Dios, hágase la luz y se hizo la luz. Y así fue sucediendo durante todos los días hasta que llegamos al 6º día, donde vemos que Dios ha creado todo lo que es hermoso, todo, y creó un mundo perfecto para que nuestros primeros padres, Adán y Eva, pudieran vivir felices. Y entonces los creó en el día 6º. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿No es eso alguna bendición grande? ¡Qué privilegio! Esas palabras que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, nos dice qué valioso eres tú, porque fuiste creado por el designio de un Dios que te planeó, que te diseñó y que te hizo con un propósito en la vida. No estás aquí por casualidad, por una explosión. No, no, no. Tengo un amigo que cuando estaba en la universidad me decía, cuando estaba estudiando geología, le decía al profesor, si vamos hasta el principio del tiempo, no había nada excepto unas motas de polvo y explotaron con lo que se llama el Big Bang. Y de ahí salió el universo y todo lo que vemos ahora. Y entonces dijo así, apuntando con el dedo, pero no me digas de dónde vinieron esas motas de polvo. Y eso es lo que dijo. No eres un accidente. Tú no puedes decir que a nadie le importas. Dios te hizo. No que te parecieras a una ameba o a una forma de vida inferior. Dios te hizo a la imagen de Dios. Y no se puede hacer algo mejor que eso. Eres parte del gran diseño de Dios para el universo. Dice la Biblia acerca de lo que hizo Dios. Miren, en Salmo 33, 6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Dios es el creador. Él creó la luz, la atmósfera, los animales, las plantas y entonces Adán y Eva. Y entonces Dios no acabó todavía. Miren cómo dice el capítulo 2 de Génesis. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo y reposó en el 7º día de toda la obra que hizo. Así que Dios hizo todo lo que había en el mundo en 6 días. Y entonces después hizo otro día y en ese día descansó. ¿Por qué hizo eso? ¿Estaba cansado? No, Dios no se cansa. No es porque Dios se cansa. Dios creó y entonces se gozó contemplando con lo que había hecho. El Señor hablaba con Adán y Eva, tenían comunión. Era un día especial para esa reunión especial con Dios. Era como un monumento conmemorativo al poder creador de Dios. Terminó su obra de la creación y lo marcó, lo estableció con ese día de descanso. Fue como un memorial de su poder creador y eso sería una señal eterna de su poder, de que puede crear y de que puede recrear. Y dice en el Génesis 2, y bendijo el día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así que el 7º día, sábado, Dios fue dado por Dios en la creación del mundo para la familia humana como un don, como un regalo.
Y Jesús dijo en San Marcos 2, el sábado fue hecho para el hombre, para la humanidad. Dios dice, hice a las personas y les voy a hacer un día, sábado quiere decir descanso, día de descanso, un día de descanso para que recuerden que han sido creados por mí y en mi propia imagen y para que sea una señal eterna de mi poder. Dios creó ese día, lo bendijo y quiso que fuera una eterna fuente de bendición para su pueblo. Lo bendijo, lo santificó y reposó en él. Es decir, lo puso aparte para un uso sagrado. No dijo, haz lo que quieras en él. No, lo santificó, que quiere decir separarlo para un uso sagrado. Para que nos acordemos quién es Dios y quiénes somos nosotros, que somos hijos de Dios. Es importante que entendamos esto. Dios hizo la creación en 7 días, obviamente. La única razón por la que la semana tiene 7 días es por los días de la creación. Es la única razón. Porque un año es lo que la Tierra tarda en dar una vuelta alrededor del Sol, ¿verdad? 365 días. Eso es un año. Después tenemos los meses porque ese es el tiempo que tarda la Luna en dar la vuelta alrededor de la Tierra. Por eso tenemos la palabra mes, por lo que tarda la Luna en dar una vuelta alrededor de la Tierra. Pero ¿qué en cuanto a la semana? No hay razón astrológica para entender por qué tenemos la semana. Y los científicos que no creen en la creación ni creen en Dios, a veces dicen, te deseo tener una semana feliz, pero no se dan cuenta que al decir semana están reconociendo que no tiene nada que ver la semana con la luna, ni con el sol, ni con nada, sino que fue un don que Dios nos dio en la creación. Por eso tenemos la semana de 7 días. Así que fíjense lo que hizo Dios. Primero, bendijo el día séptimo, lo santificó y reposó en el séptimo día. Lo hizo como una señal eterna de su creación y de su poder y de su gran amor hacia nosotros. No descansó en el tercero, en el cuarto, en el quinto, no en el primer día. Dios bendijo el séptimo día. ¿Y por qué sabemos? Porque claramente está dicho en la Biblia. Porque lo que Dios bendice, lo bendice para siempre. Alguno va a pensar, estás confundido. ¿Por qué estás hablando de eso que es el sábado para los judíos? Déjame que les diga algo sobre este asunto. Cuando el sábado fue hecho, fue cuando en la creación. ¿Cuántos judíos había en la creación en el jardín del Edén? No había ninguno. Es más, los judíos no aparecieron hasta más de 2300 años después. Así que el sábado no fue una institución judía. Dios la comenzó 2000 años antes de que existiera ningún judío. Y fue dada a todo el mundo. Lo mismo cuando Dios escribió los 10 mandamientos en tablas de piedra, no los escribió en polvo o en arena, los escribió en piedra porque nunca pueden cambiar. Obviamente el viento se lleva la arena, el polvo, pero los 10 mandamientos están escritos en piedra porque deberían de durar para toda la eternidad. Y lo mismo sucede con el séptimo día sábado, que está escrito en el 4º mandamiento. Y así es como lo dice en Éxodo 20. Dice, acuérdate del día del sábado. Es decir, que el sábado ya la gente lo guardaban aún antes de que se dieran los 10 mandamientos. No dice, déjame que te diga algo nuevo. No, dice, acuérdate.
Es decir, que el sábado ya se guardaba antes de que Dios diera la ley. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y Dios es el que lo dijo en los 10 mandamientos. El sábado de Jehová tu Dios. No el sábado de los judíos, el sábado de Jehová tu Dios. El origen del sábado es Dios mismo. Recuerda, santifícalo. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Si nosotros pensamos que el cuarto mandamiento es solamente una institución judía, entonces tenemos que admitir que no matar, que no robar, que no cometer adulterio, también entonces es solo para los judíos. ¿Cómo podemos decir que un mandamiento es solo para los judíos y los otros no? No, los mandamientos son para todos y para todo el tiempo, incluido obviamente el cuarto mandamiento. Es más, en Ezequiel capítulo 20 dice, y les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Vamos a parar un momentito ahí. Santificar quiere decir que uno lo aparta algo para un uso sagrado. Por eso el Señor dice que es Dios el que los santifica, el que los aparta para un uso especial. Y les di el sábado. Si tú estás perdido, eres pecador, no necesitas ningún Dios que te cree, porque tú crees que tú has sido resultado de la evolución. David oró y dijo, Señor, crea en mí un corazón nuevo. Es solamente Dios, el creador, el que puede recrear un nuevo corazón. Y el sábado es un recordatorio de que Él puede crearte a ti, te creó y puede recrearte de nuevo a ti. Por eso Jesús habló de esto también. En San Mateo capítulo 5, Jesús dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús dijo, no he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es decir, una jota es el punto de la i y una tilde la rayita que hacemos en la t. Hasta que todo se haya cumplido. Jesús estaba bien claro en cuanto a esto. ¿Y por qué sabemos que Jesús estaba muy claro en esto? Porque él sabía que habría que al cambiar la ley tendrías que cambiar el carácter de Dios, porque la ley es el reflejo del carácter de Dios y el carácter de Dios no puede cambiar. ¿Cómo el Señor se relaciona con el sábado? Miren cómo dice en el capítulo 4 de San Lucas, y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Si tú sigues a Jesús, tú vas a encontrar que Jesús se acordaba del sábado y que Jesús iba a la iglesia el sábado. Pero no es que los fariseos acusaban a Jesús de quebrantar el sábado, claro. Pero el Señor pudo decir, he guardado los mandamientos de mi Padre. Y entre esos mandamientos estaba el sábado, el cuarto mandamiento. Es más, él lo guardó porque Él fue el que lo creó en primer lugar. Y si alguien tenía poder para cambiarlo, es Cristo. Sin embargo, Él no lo hizo, al contrario. Lo guardó cuidadosamente. De ninguna manera lo abrogó, al contrario. Ahora esta es una pregunta buena.
¿cómo podemos estar seguros que el sábado es el séptimo día? Porque hemos estado aquí por miles de años en la tierra. Quizá, quién sabe si el calendario se cambió, ¿cómo sabemos? ¿No ha habido cambios en el calendario? Quizá ha habido, pero vamos a ir a la Biblia a ver lo que dice la Biblia, porque el primer libro donde siempre tenemos que ir es a la palabra de Dios. Vamos a ir al momento en el que Cristo murió. Si vamos a San Lucas 23, dice, cuando está hablando de José de Arimatea, dice, y fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el que aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación, es decir, era el viernes, el día de la preparación. Y el sábado estaba para comenzar. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Ok, y en San Lucas 24, que es el siguiente versículo, dice, y el primer día de la mañana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y el ángel le dijo, ¿por qué andas buscando aquí al que ha muerto? No está aquí, sino que ha resucitado. Ahora, fíjense en esta escena, es muy importante que lo entendamos. La Biblia dice que Jesús murió el día de la preparación. ¿Qué es lo que le llamamos a eso? El Viernes Santo. El Viernes Santo. Entonces, resucitó el primer día de la semana. ¿Y el primer día de la semana cuál es? Es el domingo de resurrección. Decimos que el día de la resurrección es el domingo de resurrección. Así que Jesús murió el viernes, resucitó el domingo. Entonces, ¿cuál es el día que hay entre los dos? Es decir, descansó el sábado, el día que hay entre el viernes y el domingo. Así que hablando bíblicamente, el séptimo día de la semana es el sábado, el séptimo día de la semana. Y si vas al diccionario y miras la palabra domingo, te dice primer día de la semana. Si lees sábado, te dice séptimo día de la semana, día de reposo y observancia religiosa. En español, el Shabbat es el sábado, quiere decir sábado. Lo mismo en ruso, Shabbat es subota, lo mismo quiere decir sábado. En más de 100 lenguas en el mundo, la palabra el séptimo día se traduce como sábado. Bueno, ¿no será que alguien habrá cambiado el día o hemos cambiado las cosas? Bueno, miramos a los astrónomos, a los científicos, los que miran los astros y el cielo, y ellos nos confirman que no se ha perdido el tiempo, que el tiempo sigue la misma secuencia. Y siempre hay algunos que dicen, por ejemplo, Moisés, cuando escribió el libro del libro de Génesis, él habla del primer día, segundo, tercero, cuarto, quinto. Y lo mismo está Sapa en todos los idiomas. Tienen nombres paganos en los días de la semana, aunque el primer día se llama domingo, el día del sol, Sunday, y siempre ha sido así. No hay manera en que podamos perder los días de la semana o el orden en el que están. Los calendarios, usted puede ir al calendario, ahí te dice claramente primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, y el séptimo es siempre el sábado. Algunos calendarios, aunque lo cambien, pero el calendario que confiamos siempre es el séptimo día, siempre es el sábado. Y eso es lo que sucedió en la creación, porque Dios descansó de la creación que había hecho. Y en el tiempo de Jesucristo, de nuevo, Jesús, cuando murió, descansó de su trabajo de redención en el séptimo día, en el sábado.
Nosotros hoy día le llamamos el sábado, el séptimo día. Por eso dice la Biblia, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Fue importante para el Señor? Naturalmente que sí. Dios fue el que escribió los 10 mandamientos en tablas de piedra. No se llaman las 10 sugerencias, se llaman los 10 mandamientos. Así que Dios es estricto en eso, claro que sí. Claro, ¿es la gente cuidadosa con sus aniversarios? Oh, claro que sí. Yo soy el séptimo hijo en mi familia. Imagínense cuando mi esposa, cuando decidió casarse conmigo, no éramos novios, claro. Y miren, lo que les voy a contar es cierto, casi todo. Imagínense a mi esposa diciéndole, o sea, a mi novia diciéndole, señora Bradshaw, me gustaría casarme con uno de sus hijos. Somos 7 hijos. Y entonces mi madre le diría, ¿qué hijo es con el que quieres casarte? Y ella dice, quiero casarme con el séptimo, que soy yo, el séptimo. Podría haber dicho el más guapo, ella hubiera entendido, pero ella dijo, no, quiero casarme con el séptimo. Ok. Y dijo que no te apures, lo voy a llevar a la iglesia para que estés listo para casarse. Así que ahí está todo listo, ya está el novio en la plataforma, todo está listo. ¿Se acuerdan de esa música tan bonita? Y cuando la música está en lo más alto, se abren las puertas y sale, ahí aparece la novia. Hay algo que no me gusta de las bodas. ¿Saben qué es? Tiene a su padre que la va al brazo, que la va a pasar a la boda. Y este largo pasillo de la iglesia, y está pasando los pasitos despacito. Boom. Otro paso. Y los pasos son cortitos. Y yo estoy mirando y me parece que como que ni siquiera avanza, no se mueve. Va como el sol despacito. Y yo estoy pensando, mejor que se ponga zapatos de tenis y que pueda correr hacia el altar. Y ya estamos ahí, vámonos. No, van pasitos, pasito, pasito. Y cuando llega allí justo a la plataforma, entonces le dijeron lo que se dice, quién entrega a esta mujer en matrimonio. Y mi suegro, my mother and I, dijo mi suegro con ese acento del sur de California, su madre y yo. Y había un muchacho de Inglaterra que estaba tomando fotos desde Inglaterra, her mother and I, cuando dijo eso, y pensó que él dijeron, I'd rather die. Es verdad. Y le hizo que algunas fotos se desenfocaran. ¿Oyeron lo que dijo? Pero eso es lo que sucedió. Eso es lo que dijo con el acento de su suegro. Ok, pero volvamos a la historia. Entonces, ahora mi novia va allí y de pronto le quitan el velo y ya se toman de la mano y mira y dice, ¿pero qué pasó? Este no es John. Se quita el velo y resulta que no era el séptimo hijo, sino que era mi hermano, el primer hermano, el número 1, el primero, mi hermano Paul. ¿Qué hubiera dicho Melissa? Ah, no, husband es el mismo, un esposo es un esposo. No importa, el que sea está bien. No voy a arruinar la boda, adelante. ¿Creen que hubiera dicho eso? No. No, hubiera dicho, un momentito. Yo pedí el séptimo, el número 7, no quiero el número 1. Sobre todo el número 2 no, porque es una mujer, el número 3 tampoco, 4, no.
solamente hay uno que yo quiero, que es el número 7. ¿Se da cuenta? ¿Usted cree que... Mire, ahí está la foto. Es una foto bonita, ¿verdad? Yo sé lo que están pensando. Están pensando, no tiene, vaya, qué suertuda es esa mujer, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso cada día. Cuando Dios dice el séptimo, es el séptimo. No quiere que traigamos el 1, el 2, el 3, el 4. Él dijo el séptimo día. Y Dios es específico en cuanto a eso. El séptimo día es un memorial de la creación. Dice ese día que Dios te creó y que Dios te puede recrear, que Dios es tu Padre, que Dios es tu Redentor. Es un memorial, es un movimiento conmemorativo y eso no se puede cambiar. A veces nosotros tenemos celebraciones, en vez de hacerlos el día 4 de julio, lo hacemos el día 5. En vez de tener la fiesta el 16 de septiembre, lo tenemos el 17. Pero eso no cambia el día, no puede cambiar el día. Es lo mismo que tu aniversario, no puedes cambiar el día de tu aniversario, como el día de tu cumpleaños. Y Dios, Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, nos dio el ejemplo al guardarlo también. Y lo mismo hicieron los apóstoles. Miren en el libro de los apóstoles, en los Hechos, en el capítulo 17, dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos de las Escrituras. Si el sábado hubiera sido cambiado por Dios, alguien olvidó de decirle a San Pablo, que fue el que escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Y dice que como acostumbraba, iba a la sinagoga, a la iglesia. Capítulo 16. Y un sábado salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. San Pablo seguía guardando el sábado. Y cuando salieron ellos de la sinagoga, en Hechos capítulo 13, los gentiles les rogaron que al sábado siguiente les hablasen de estas cosas. Pero cuando el siguiente sábado se dan cuenta, ellos se reunían el sábado, nada ha cambiado en la Biblia. Y el versículo 44, y al siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. El séptimo día de la semana, sábado, se menciona solo en el Nuevo Testamento más de 50 veces. Ni una sola vez se dice que se haya cambiado a otro día. Cuando los judíos sospechaban que alguien estaba intentando cambiar la ley, se hacían un gran escándalo, porque imagínense lo que hubiera sido cambiar el día del sábado al domingo. Hubiera sido un tremendo escándalo, una revolución, y sin embargo en la Biblia no se menciona en absoluto el cambio para nada. Si se hubiera cambiado, hubiera generado tremendo escándalo, tremendo revolución, y se hubiera tenido que registrar en la Biblia. Sin embargo, no se registra nada porque no hubo cambio. En el Nuevo Testamento se refiere específicamente al día del sábado después de que él haya muerto, que seguiría guardándose. Miren cómo lo dice en San Mateo capítulo 24. Si hubiera habido un cambio, ¿cuándo se hizo? Cuando Jesús murió, después de que Jesús murió. Miren cómo dice en este versículo, capítulo 24, 19. Y aquí está Jesús hablando, dice, ¡ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días! Orad, pues. Está hablando de los días de la destrucción de Jerusalén, ¿no? Y esto sucedió en el año 70 después de Cristo, 4 décadas después de la muerte de Jesús. Y Jesús está diciendo, hay de las que estén encintas, de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. ¿Por qué
es que si el sábado no era importante, entonces ¿qué más da que fuera cualquier día? Pero el Señor dice, ora para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Porque el Señor sabía que ese día sería un día que todavía el pueblo de Dios estaría guardándolo. Y sería importante aún después de que Él haya muerto. Hay algunos que pueden decir, eso no está en el Nuevo Testamento. ¿Cómo no? No se puede decir más claro de lo que Jesús lo dijo y más específico. Pero alguien puede decir, espera un momentito. ¿No es cierto que Jesús murió en la cruz y el velo del templo se rompió en dos y las leyes judías ya no cuentan? No, los 10 mandamientos, recuerda. Cuando Jesús murió en la cruz, el no matar, no hurtarás, no cometerás adulterio, todo eso quedó abolido. ¿Quiere decir eso así? No, absolutamente no. Los 10 mandamientos todavía son importantes aún después de la muerte de Cristo. Lo que sí se acabó, lo que fue anulado fue la ley ceremonial. Ese sistema de tipos, de sombras, de sacrificios, de ceremonias, de fiestas rituales, esas cosas, esas ceremonias, lo que hacían era anunciar la obra que Cristo iba a hacer una vez que viniera. Y ya esas fiestas ya se acabaron, ya tuvieron su significado. Jesús hizo la transición del sistema sacrificial de sacrificios de los animales y porque Él mismo fue el Cordero de Dios que murió en la cruz. Ya no se necesitan las leyes ceremoniales desde que Cristo murió en la cruz. Son buenas para ilustrar la obra que Cristo haría y tienen mucho sentido y son muy, muy importantes, pero dice la Biblia que ya no se necesitan sacrificar a los animales porque Cristo murió. Pero ¿qué en cuanto a no matar? ¿Qué en cuanto a no robar? En no cometer adulterio? Sabemos que eso no es así. El sentido común nos dice, la Biblia dice que cuando Cristo murió, los 10 mandamientos no fueron cambiados en absoluto. Esos mandamientos son tan válidos en el día antes de morir Jesús como en el día después o el año después de morir Jesús. Ahora, ¿cuándo es el sábado? Bueno, ya hemos visto que guardamos el sábado desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. Y conforme cambian las estaciones, a veces la puesta del sol se hace antes o tiene lugar después, pero es lo mismo. ¿Y qué en el cielo? La Biblia dice que el sábado se guardó antes de la venida de Jesús, durante la venida de Jesús, cuando Él estuvo aquí en esta tierra. ¿Pero qué acerca de cuando estemos en el cielo? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Fíjese, el Señor no deja ninguna pregunta sin responder. Mire cómo dice en Isaías 66. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová. Así está mirando hacia el futuro el Señor, ¿verdad? Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Está hablando del futuro, de la tierra nueva, y dice, y de mes en mes, y de sábado en sábado, de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Es decir, estamos hablando de la tierra nueva, allá en el futuro. Estamos hablando de la eternidad y vendremos a adorar al Señor el séptimo día sábado. Y dice la Biblia que tu voluntad sea hecha en la tierra como es hecha en el cielo. Es la oración del Padre Nuestro. Dios tiene el plan de que nos acordemos del sábado para santificarlo. Y yo estoy contento y agradecido porque el Dios no ha cambiado el sábado. Nos lo ha dado por muchas razones, pero también como una manera de descanso, de traer paz para nosotros. En la encuesta que hicimos, la mayoría de la gente dijeron que tenían o mucho estrés o bastante estrés. Y Dios dice, tengo un plan para ti. No te va a aliviar todo, pero te va a aliviar mucho. Recuerda el sábado para descansar. No tienes que preocuparte ese día.
a veces los esposos no se ven durante la semana, a veces los padres no tienen lugar con sus tiempo con sus hijos, a veces no tenemos tiempo ni para orar. Y el Señor dice, por eso te doy el sábado, para que pases tiempo conmigo, para que pases tiempo con tu familia. A veces uno va a toda velocidad, de un lado para otro, y dice el Señor, descansa, para en el sábado. Y dice Dios, te doy ese sábado porque quiero que descanses durante todo un día. No un día para que estés nada más sentado delante de la televisión. No, es un día para que estés concentrado en las cosas de Dios, en las cosas celestiales. Ese día especial es el sábado, séptimo día de la semana, para que tengas mejores relaciones con tu esposo, tu esposa, con tus padres, con tus hijos y mejores relaciones con Dios también. Por eso cada día y semana que llega el sábado, eso nos recuerda que yo soy hijo de Dios, que no estoy aquí, no, es un día también de la semana, pero al guardar ese día y santificarlo de una manera especial, dice algo grande del Dios al que yo sirvo. Hay algunos que dicen, no, a mí me gusta guardar todos los días santos, santificar todos los días. No. Dios no dijo que guardásemos o que seamos, que santifiquemos cada día. No, todos tenemos que ser cristianos todos los días de la semana, obviamente. Pero el Señor dice que santifiquemos un día, no todos los días de la semana. Entonces no tendríamos tiempo ni de trabajar ni de hacer absolutamente nada. Uno solo puede santificar algo que es santo desde el principio. Y el Señor dice, el sábado es un día santo, por eso dice, santifícalo. No puedes tú hacerlo santo, solamente Dios puede hacerlo santo. Solamente puedes hacerlo santo a un día que ya es santo, que el que hizo Dios santo. Tienes que adorar a Dios, tienes que servir a Dios cada día, obviamente. Pero cuando se trata de guardar y de santificar un día, solamente puede ser el sábado. ¿Por qué enfatizas tanto? Porque es Dios el que lo dice, es parte del mensaje que Dios tiene para los últimos días de la historia de este mundo. Son buenas nuevas. Y adora, dice, el llamamiento es adorar al Creador. En el libro de Apocalipsis, recuerden, mucho depende de lo que está escrito en el Antiguo Testamento también. Y dice, acuérdate de tu Creador, adora al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las fuentes. Y eso es una cita cuando San Juan escribió en el libro de Apocalipsis y dijo que ese sería el Evangelio eterno. Estaba citando del cuarto mandamiento. Eso te dice qué importante es este mandamiento. Hay personas que dicen, si eso es un pecado que yo hago, de no guardar el sábado, ese es el mejor pecado que yo puedo hacer. Estaba olvidando lo que dice la Biblia en Santiago capítulo 2, que dice, el cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. ¿Y acerca de qué ley está hablando? Está hablando de esa ley de la libertad, esa ley eterna de Dios. Y Jesús mismo, recuerdan lo que él dijo en San Juan 14, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y hay algunos que están preocupados, bueno, ¿qué de mi padre, de mi abuelita, que era una buena cristiana, una buena mujer? Ella amaba al Señor, pero no sabía esto del sábado. ¿Me vas a decir que ella no era una buena cristiana? ¿Que no va a ir al cielo? No, recuerda un asunto. No estoy diciéndote esto. Lo que te digo es que somos responsables de la luz que Dios nos ha dado a nosotros. La palabra de Dios dice que los tiempos de nuestra ignorancia Dios los pasó por alto. Si no sabías, no hay problema, el Señor no te va a juzgar por eso. Pero mejor no hubiera sabido yo para no tener que preocuparme ahora. No, la Biblia es clara y dice
que antes de que Cristo venga todo el mundo va a saberlo. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 14 dice que ese ángel de Dios viene para predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No, esto no es algo difícil. Esto lo que va a hacer es te va a añadir, te va a ayudar, te va a bendecir en tu experiencia cristiana, porque Dios quiere que crezcas, que no te quedes donde estás. No, cuando ibas a la escuela y estabas en el 6º grado, tú no querías quedarte siempre en el 6º grado, tú querías continuar al 7º, al 8º. Eso es lo que uno quiere, crecer, progresar en el conocimiento, y lo mismo sucede en la vida cristiana. Nuestro conocimiento de la palabra de Dios va creciendo. Tú quieres honrar a Dios y servir a Dios. No vas a cometer el error de decir, no, yo siempre lo he hecho así y no voy a cambiar. Pero si Jesús estuviera delante de ti y te preguntara y te pidiera que lo siguieras, ¿no lo seguirías? Y eso es lo que Él está haciendo hoy. Él te dice, aquí está en la Biblia, es un mandamiento, es una bendición, lo hice para ti, es un don, es un regalo. Y yo quiero animarte hoy, que no te asustes, que no te confundas, sino que ores al Señor y pídele al Señor que lo que has aprendido hoy seas como aquellos cristianos de Berea que chequearon en la Biblia para ver si era cierto lo que decían. Ahora, si ves que no es cierto en la Biblia, entonces olvídalo. Pero mira, chequea a ver si es verdad o no. Mira lo que dice aquí en Éxodo 28. Sí, es cierto. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. Es lo que dice la Biblia. Está todavía ahí en la Biblia. Es cierto, es verdad. Y si puedes decir, Dios es claro, está claro en la palabra de Dios. Guíame. Yo quiero aprender más. No pensé que lo iba a aprender, pero cada vez aprendemos en la palabra de Dios. Hay cosas que aprendemos mal, pero el Señor nos va a guiar para que aprendamos toda la verdad. Y la verdad se encuentra en Jesús, en su ley. Y dice, y lo que tienes que orar es, Señor, que tu voluntad se haga en mi vida. El Señor está abriendo los brazos tal como hizo en la cruz. Y le dices, yo veo, Señor, que tú me amaste tanto que moriste en la cruz por mí. Y ese mismo Creador que te redimió y ahora te ha encontrado. Y entonces le dices, Señor, enséñame tus caminos, guíame en tus caminos. Y hoy hemos visto algunas de estas verdades que Él nos enseña. Si esto es nuevo para ti, alaba al Señor y dile, gracias, Señor, por esta nueva verdad que acabo de descubrir. Esto, dice en Ezequiel, es una señal eterna entre Dios y su pueblo. Hemos visto que todos los patriarcas, los profetas, todos han guardado el sábado. Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, Abraham, todos, Noé, todos lo guardaron el sábado. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, Santiago lo dice, Jesús, Pedro, Pablo, Juan, todos los apóstoles que amaron a Cristo, todos guardaron el sábado. Jesús mismo, cada sábado, iba a adorar al Padre en la iglesia. Tenemos un gran privilegio de vivir una vida por Dios, comprometidas con Él. Dios quiere que crezcamos, quiere elevarnos, quiere bendecirnos. ¿Por qué Billy Graham no lo hace? ¿Por qué fulanito no lo hace? ¿Por qué el otro no lo hace? Bueno, pero recuerda que esos predicadores no son los salvadores, no son el Salvador. Es Cristo el Salvador y es Él el que dice, yo guardé el sábado. Es la verdad. Déjenme que les cuente una pequeña historia de un muchacho que tenía un amigo, eran dos amigos, eran como hermanos que se conocían muy bien. Y cuando uno tenía problema, el otro siempre estaba ahí para apoyarlo. Eran de verdad amigos muy especiales. Un día, este hombre estaba en el teléfono con el gobierno, no sé cuál era el problema, pero esta es una historia verídica. Y estaba hablando en otro lado del teléfono
que le dijo esta señora, de acuerdo a nuestros registros, usted fue adoptado. Y dijo, wow, nunca supe que yo había sido adoptado. Mis padres nunca me dijeron que yo era adoptado. Y entonces él luchó con esa idea durante un momento, le causó un poquito de emoción, pero dijo, mira, si mi amigo Billy puede ser adoptado y él está bien, yo también puedo estar bien con eso. ¿Qué dices de tu amigo? ¿Cuál es su nombre? Y entonces le dijo, déjeme que chequee. Le dijo, yo también he visto en los registros que tu amigo Billy fue también adoptado de la misma familia en que tú fuiste adoptado. ¿Cómo puede ser? Y estaba luchando con esto. Resulta que estos dos amigos no sabían que en realidad eran hermanos los dos. Y esta familia dio estos hijos en adopción y esta familia los adoptó, diferentes familias, pero se hicieron amigos sin saber que eran hermanos. Y descubrieron que eran más que amigos, eran hermanos. Nuestra amistad era muy estrecha, muy buena, pero una vez que supimos que éramos hermanos, todavía fue más estrecha y más hermosa. Y eso es lo que uno piensa, puede pensar con su relación con Dios. Pero ¿sabes qué? Dios ahora te muestra que tiene algo más todavía, una bendición adicional. Eso es una nueva experiencia con el Señor. Esta experiencia todavía puede ser mejor de la que has tenido hasta ahora. Puedes crecer, puedes elevarte y estar junto con Cristo, tener una relación más estrecha, más junta con el Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por Jesucristo nuestro Salvador. Te damos gracias porque tú nos das tu palabra, esa palabra sagrada, y hemos aprendido cosas hoy. Hemos descubierto otra cosa más hermosa en la palabra y queremos decir gracias por lo que hemos aprendido hoy. Tú nos das esa vida eterna en Cristo Jesús. Cada día tú nos dices que nuestros pecados, aunque sean rojos como la grana, serán blancos como la blanca lana. Nos prometes vida eterna por el poder de tu gracia. Y queremos decirte, Señor, que queremos crecer en Cristo. Queremos aceptarlo de nuevo como nuestro Salvador personal. Y mi hermano que me estás escuchando, ¿quieres decir conmigo hoy, escojo a Cristo como mi Salvador y voy a confiar en el Señor, no importa lo que sea? Levanta la mano, solo el Señor está viendo. Y si estás levantando tu mano, yo quiero decir que digas, Señor, quiero confiar en ti. Te alabamos, Señor. Llévanos a tu reino eterno. Gracias por habernos traído en esta noche y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mañana tenemos un tema interesantísimo. El engaño religioso más grande de toda la historia. Recuerden, tenemos la reunión a las 10:45 de la mañana y a las 7 de la tarde. Tenemos los papeles con los versículos a la salida. Recuerde que tenemos también los discos compactos, tenemos las lecciones bíblicas a la salida. Así que, y les voy a decir que mañana el tema va a ser bien emocionante. Y el martes tenemos el misterio de la muerte, algo que nos ha preocupado a todo el mundo. Estoy seguro que les va a encantar estos temas. No se lo pierdan. Recuerden, mañana, si mañana hay gente en el estacionamiento, recuerden, usted no tiene que pagar, es completamente gratis y usted les dice que es para Revelation Today. Que el Señor les bendiga. Buenas noches.